Y hasta ahora en CNN Prime vamos a hablar de este tema con quien fuera ministro de Defensa, ministro del Interior y también fuera subsecretario de Guerra, Jorge Burgos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches ya. Buenas noches, Matilda. Gracias a usted por la invitación. Gusto en saludarla. Igualmente. Jorge, comencemos con un diagnóstico. En base a su experiencia en todos los cargos que mencioné, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que le parece más grave o más preocupante para Chile de lo que ha ocurrido con este cable subterráneo y todo lo que se ha suscitado con Estados Unidos, con China e internamente? Yo creo que lo más grave de lo que hemos conocido, la ciudadanía, yo reacciono en virtud de lo que ustedes han informado, no tengo ningún otro antecedente, fue como se inició, es decir, una sanción tan unilateral, sin, de alguna manera decirlo, debido proceso, sin escuchar al ministro de Transporte. Yo no lo conozco, pero una figura que a uno le da la impresión de que ha sido un muy buen ministro de este gobierno, debe ser los pocos ministros que ha durado los 4 años, creo que ha hecho una buena gestión y lo encuentro muy lamentable. Ahora, pero, a ver, yo tengo alguna experiencia, como dicen estas cuestiones, pero el mundo de hoy es un mundo distinto al que conocimos hace 6 o 7 o 8 años atrás. Y creo que un país como el nuestro, que ha recibido en estos últimos 35 años mucho capital extranjero, y en buena hora, porque yo creo que ha sido la viga maestra de nuestro desarrollo, de momento dado un desarrollo muy importante, después algo ralentizado, pero desarrollo, ha tenido que ver con la inversión extranjera y la forma en que nosotros la hemos acogido, primero a través de un estatuto especial, el DL600, después sobre normas comunes, pero ahí ha estado un elemento muy importante. Ahora, yo creo que hay que seguir trabajando por tener mucha inversión extranjera, mucha participación extranjera. Creo que ahí sigue siendo un motor de nuestro desarrollo, de las etapas que vengan. Pero el mundo actual requiere que el análisis no siempre sea solo económico o de competencia. Hay ciertas materias en que se requieren, está muy de moda la palabra, protocolos, instituciones que nos permitan al Estado hacer análisis respecto de inversiones que tengan que ver con áreas muy sensibles. Esta es un área sensible, infraestructura crítica, temas de seguridad. Mire, yo no soy experto en el tema, pero me tocó leer, voy a tener que nombrar el otro medio de comunicación, leer en el Mostrador, sí, un artículo que publicó ayer el ex ministro de Agricultura y encargado del tema de relaciones comerciales durante el gobierno de Eduardo Frei, si no me equivoco, Carlos Mladenich. Y es notable respecto de la necesidad de hacer lo que están haciendo muchas democracias en el mundo. Una cosa que se denomina en inglés, voy a tratar de pronunciarlo bien porque no lo había leído nunca, screening, que es un procedimiento destinado a no poner cortapisas, pero sí analizar estas cuestiones desde el punto de vista correcto, porque siempre hay riesgos, siempre las potencias en general tratan de obtener espacio. Yo después, si tiene un minuto, le hago un recuerdo que hoy día, cuando me dijeron que usted me iba a entrevistar, me acordé de una situación que me tocó vivir siendo ministro de Defensa con el ministro de Relaciones ruso, que sigue siendo el mismo, entiendo, Lavrov, ¿no? Sí. Esto fue el 2014. Si quieres se la cuento, muy cortita. Mire, vino a Chile a una visita invitado por su congénere, el ministro de Relaciones Exteriores, don Hernando Muñoz, y me acuerdo que el ministro me dijo, mira, puedes venir al final de una reunión que yo tengo, creo que era al inicio de un almuerzo, porque el canciller ruso quiere hablar contigo un tema de defensa. Y efectivamente, no es que haya sido una reunión paralela, sino que nos fuimos para un lado, en un comedor grande, y este ministro, que es muy imponente, un 1,90 m, da un poco susto, para serle franco, no solo por sus actitudes después de la invasión, sino que me dijo, mire, nosotros queremos vender helicópteros al gobierno chileno. Él algo sabía, por nosotros andábamos buscando helicópteros, que al final compramos los Black Hawk. Esa es la historia, americano. Entonces yo le contesté muy polite, le dije, mire, interesante, nosotros estamos en las etapas iniciales como Estado, a través de la Fuerza Aérea, de los organismos del Ministerio de Defensa.
Si nos quiere hacer llegar una propuesta interesante a través del agregado militar ruso, ningún problema, lo vamos a analizar, estamos viendo otras alternativas, nuestros helicópteros actualmente todos provienen los más modernos de Europa, en fin, una cosa así. No le gustó mi respuesta. Me dijo, ustedes siempre responden eso y siempre terminan comprando donde mismo. Le dije, bueno, eso es una decisión nuestra. ¿Ah? Yo tenía súper claro que es muy difícil comprarle en esa época, y creo que actualmente también, peor ahora, helicópteros o sistemas de armas muy sofisticados a los rusos. ¿Ah? Ya en ese momento Rusia había invadido Crimea, si no me equivoco. Nuestro material, por lo menos en tiempos democráticos, siempre hemos comprado en Estados sistemas de armas y hemos comprado harto. En Bueno, Estados y esa Unidos, en estrategia Europa. hasta ahora nos había resultado de caminar por esta delgada línea de la diplomacia Tipo, entre gigantes que se están hoy día disputando una guerra comercial. Hoy día es China, Estados Unidos, en un escenario en que además Estados Unidos ha definido hace muy poco y claramente bajo un mundo que cambió, estrategias y áreas de influencia donde no quiere a China inmiscuirse, no quiere que China aumente su presencia a través de infraestructura crítica, de elementos que pueda considerar estratégicos. ¿Qué es lo que tiene que hacer Chile más allá de definir probablemente una estrategia de inversión extranjera que hoy día es muy abierta, pero que en base a esto va a tener que comenzar a lo mejor a revisar? Pero tenemos un conflicto puntual, inmediato que resolver, como quien diría, un fierro caliente que se está heredando de una administración a otra, donde hay también tantos intereses involucrados. yo creo que este es un tema que, claro, que ocurre en el momento de la transición de gobierno a gobierno, pero es un tema más allá cuando ocurra, si no se resuelve en el gobierno, un tema de Estado. Consecuencias inevitablemente son cosas que conocen los gobiernos que vienen después, con mucha información, con información desordenada, como quiera. Yo creo que Eso ya lo vamos a hablar después porque eso es política interna, ya, pero este es el gran sí, problema, ¿no? pero usted tiene toda la razón. Pero voy a decir, yo no soy experto en cosas internacionales, usted mucho más que yo, pero yo, si tuviera, tengo que hacerlo con mucha prudencia y con una mirada de Estado. Porque, claro, hay un señor en el norte que dice no quiero saber nada con los chinos en mi barrio, para decirlo brutalmente. ¿Ah? Pero resulta que países como los nuestros, que han construido una democracia con desarrollo económico como el nuestro, bueno, buena parte de nuestras exportaciones, palanca fundamental de nuestro desarrollo, van a China. El 40% de nuestras exportaciones, si tú las comparas con Estados Unidos, es menos del 10%. ¿Y qué hace Estados Unidos respecto a nuestra exportación? Solo ponernos problemas. Incumplir el TLC que tenemos, amenazar como al resto del país. Entonces, prudencia está bien, nosotros pertenecemos a este mundo, pero tenemos que compensar un tratado de libre comercio con China que nos ha resultado a nosotros muy beneficioso. Consecuencia, tenemos que actuar con inteligencia y como Estado. Si esto lo discutimos en sede política, sede de persecución política interna, no nos va a ir bien. Porque, bueno, esa es otra discusión de cómo se ha manejado esta crisis probablemente, que usted también tendrá su diagnóstico, porque para algunos la forma en que se ha enfrentado esta crisis da cuenta de todos los problemas que tuvo la administración de Gabriel Boric que se reflejaron en este punto. ¿Cómo lo ve internamente usted? Sí, yo mirado desde ciudadanamente, creo que el manejo comunicacional, que tiene consecuencias, no ha sido muy riguroso, digamos. ¿Ah? Yo tengo la impresión que se han ido conociendo cosas por capítulo y a veces a partir de investigaciones periodísticas, eso no es bueno. Esto hubiera sido mejor hacer un disclosure al comienzo. Mira, pasa esto, esta gente está en esto, nosotros estábamos tramitando, nos parecía un proyecto interesante desde el punto de vista del futuro de Chile, pero por distintas razones que recibimos nosotros Estados Unidos y un análisis, lo retrotraímos anulando el decreto. Después la ministra de Defensa, que yo quiero mucho y respeto mucho, podría decir que soy su amigo, dice que en Defensa hubo una reunión, pero después sabemos que esta empresa, la sede chilena de esta empresa, presentó una solicitud de concesión
yo supongo que antes que haya sido anulado el decreto. Después fue, bueno saberlo. no, y eso fue después, lamentablemente, porque ahí hay otra inconsistencia, porque se dijo que el decreto que había firmado el ministro Muñoz era lo que en un inicio iba a dar pie que se fueran sucediendo todos estos otros 13 pasos que se tenían que aprobar, estos 13 permisos, y que al retirarlo no había llegado a Contraloría y que sin, digamos, ese visto de Contraloría, el resto de los pasos no podía comenzar a seguirse. Y este era uno de los pasos, el que ingresó a través de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Claro, se inició el trámite. Quiero decirle que los trámites de concesiones son larguísimos. Uno de los lugares donde uno puede decir que hay permisología excesiva es ahí. Así que si eso hubiera salido, la aprobación muy rápida, sería también otro elemento a analizar. Pero entiendo que se hizo el ingreso nomás, nos informamos, en fin. Pero claro, pero no debería ni siquiera haber ingresado porque Contraloría nunca dio el visto al decreto que tampoco nunca llegó. Por lo tanto, también ahí hay otra inconsistencia. Yo entiendo que el decreto ni siquiera se retiró, se anuló antes que se ingresara al trámite de toma razón. Por un error de tipeo que tampoco era la razón. Sí, pues no debe haber sido harto grave el error de tipeo para haberlo retirado. Pero no hay duda que hubo un análisis. No es primera vez que se analiza una inversión china después de que se han realizado actos. Bueno, los pasaportes. ¿No? Pero ahí tiene un caso, ¿no? En donde incluso estaba bastante más avanzado, ¿no? Se había otorgado. Y hubo, en fin, un análisis político en esto que yo le llamaba que hace falta en China una institucionalidad, diciendo, mira, puede ser interesante desde el punto de vista de precio, qué sé yo, pero ojo. Después pasó una cosa con un laboratorio en el norte. Bueno, esos fueron más bien los chinos los que se echaron para atrás. La cosa con esto que pasó ahí cerca de Paraná, que en fin. Más o menos. No obstante, eso están. Los chinos distribuyen una parte, una empresa china la que distribuye una parte de nuestra electricidad, yo recuerdo. Antes eran españoles, los españoles vendieron a los chinos. Pero en lo que nos viene un mundo totalmente distinto. Un mundo donde está esta ambivalencia. No digo que estemos volviendo a lo que fue los 70, los 60, pero se parece en el sentido que hay una disputa que nos pone al medio a países como el nuestro. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar las inversiones con inteligencia, con prudencia, y que no nos pase lo que nos ha pasado ahora. ¿Y cómo ve a la administración que entra, a la administración del presidente electo José Antonio Kast frente a un problema como esto con las autoridades que él ya ha nombrado? Bueno, a mí me parece que la tarea va a ser importante. Él eligió un ministro de Relaciones Exteriores que no viene del mundo diplomático, pero que viene de un mundo donde ha tenido, yo entiendo, mucha labor internacional desde el punto de vista del comercio, de las inversiones. Parece que nadie duda, yo algo lo conozco, es una persona muy capacitada, pero viene en un área distinta. No es primera vez que se nombra un canciller que venga en un área distinta. Don Patricio, siempre se nombra a Moreno, que venía de un área distinta, el primer canciller de Alfredo, el primer canciller pero también venía de un área distinta el primer canciller de la democracia, que fue un Enrique Silva Sima. No tenía nadie que ver con el mundo del venía del derecho administrativo. Pero bueno, yo creo que tiene que trabajar con los equipos técnicos que hay en la Cancillería, y me parece súper buena noticia la que me acabo de enterar por ustedes, que aparentemente hay una tercera reunión para distintos una cuarta reunión entre el presidente saliente y el entrante, y que se han dicho son varios temas, pero se va a incluir este. Yo creo que un tema, la agenda va a ser no única, pero fundamentalmente este tema, porque este tema le va a tocar al próximo gobierno, qué duda cabe. Qué duda cabe, la decisión. Porque aquí la decisión va a ser, mira, hemos llegado a la conclusión que esta petición de esta empresa china no puede seguir adelante por tal y tal razón. Hay responsabilidad finalmente, Jorge, en lo que ha ocurrido con Estados Unidos, hay responsabilidad. Se ha criticado mucho la manera en que ha llevado adelante la relación con Estados Unidos el presidente Boric. ¿Usted ve una responsabilidad ahí? No, yo no creo que esto provenga. Yo creo que esta situación que se vivió con este interés chino hubiera ocurrido, no sé si en el mismo momento, pero
la intervención de Estados Unidos a través de esta decisión unilateral tan reprochable y de las declaraciones de este embajador algo tosco que nos mandaron, algo tosco, hubieran ocurrido en cualquier tipo de gobierno. Es cierto que el presidente Boric se ha dado algunos gustos lingüísticos con el gobernante norteamericano. Ahora, a la hora de comparar los gustos lingüísticos de Boric con los adjetivos, las descalificaciones permanentes del presidente de Estados Unidos son bastante asimétricas. En consecuencia, me parece que uno puede decir, mira, cuidado, no hay que darse ningún gusto con el gigante del norte, es razonable, pero ahí a sostener que lo que estamos viviendo es producto, lo que estamos viendo en este caso es producto de la acción del presidente Boric, me parece que sería injusto y exagerado. Bien. Jorge Burgos, ex ministro del Interior, además ministro de Defensa y ex subsecretario de Guerra, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. La próxima lo esperamos aquí. Muy buenas noches. Encantado. Que esté muy bien. Saludos. Buenas noches, Jorge. Y